Hola, hola, muy buenos días a todos los participantes que nos están acompañando hoy. Espero que se encuentren muy bien. Acá, bueno, mi persona, Diego Cubillo y Denis, estaremos ya pues presentándoles el último entrenamiento que tenemos y hemos preparado para ustedes, esta vez enfocado en lo que son policies. Una vez, como la vimos en la sesión pasada de la sesión de preventas, estuvimos desplegando las herramientas y haciendo las integraciones y hoy vamos a comentar un poco más a detalle sobre qué políticas aplicar sobre los equipos y sobre la infraestructura que pues ya desplegamos previamente. Entonces, vamos a presentar por acá. Como les comentaba, este pues ya es el último, la última etapa, la última sesión que tenemos preparada. Ya la próxima etapa pues sería ir a ver los roleplays y pues organizarnos y coordinarnos con ese tema. Por acá, la agenda de hoy, como les comenté, se va a enfocar en lo que son los productos que vemos más recurrentemente, lo que es CAS, Cloud App Security, y las políticas que vemos relacionadas con esta herramienta, recomendaciones con lo que es Apex One y Cloud One, la parte de Workload Security, igual por la recurrencia y lo que más vemos a la hora de desplegarlo en una POC, igual con Apex One, y desde ahí igual vamos a ver las políticas y los puntos a ver más importantes en cuanto a cómo levantar este recurso para que quede pues funcionando y procesando y obteniendo información de la infraestructura del cliente. Y por último, vamos a ver un tema de preguntas y por ahí Denis nos va a comentar un poco acerca de los casos de soporte y algunos puntos clave sobre este tema. Entonces, esa va a ser la agenda de hoy. Para iniciar, como les comentaba, CAS, la solución de correo electrónico de aplicativos SaaS, que no solo pues abarca correo electrónico, pues sino también abarca otras soluciones de colaborativas que vemos recurrentemente en una organización, ¿verdad? Entonces, cuando ya empezamos a hablar de políticas, lo primero o los puntos más importantes es que CAS nos va a entregar dos políticas, como mencionan ahí, out of the box, o políticas que vienen por defecto, políticas que vienen listas. Entonces, ¿cuáles son estas dos políticas que en una POC pueden ser de mucha importancia porque ya vienen listas, no tenemos que prepararlas? El default ATP, perdón, va a ser esta política por defecto base que pues va a venir deshabilitada por defecto y digamos que va a habilitar las tecnologías del CAS de manera general y en un modo de bloqueo. Acá es importante ese tema, que el default sí va a hacer acciones, no solo va a estar monitoreando, sino que también puede tener acciones de bloqueo, puede mandar ciertos elementos a cuarentena o hasta los puede eliminar si tenemos un alto nivel de certeza. ¿Qué pasa con la política de monitoreo por defecto? En esta política lo que buscamos es, como acá dice, nos va a ayudar al proceso de evaluación enfocado en no tener ningún impacto en el flujo de correos electrónicos y en el flujo de cómo compartimos archivos dentro de la organización. Dentro de un ambiente de POC, pues casi siempre implementamos esta política de monitoreo para obtener visibilidad y no afectar el proceso o en sí la operación del cliente. Al ser el correo electrónico y en sí las herramientas de comunicación un tema crítico, es importante, ¿verdad? No generar ahí ningún conflicto, ningún incidente por alguna política o por algún tema que nos pueda estar bloqueando. Entonces, por ahí, el tema del monitoreo con esta política default para el tema de no generar ningún impacto. Si ustedes ven, las acciones están fijadas en pasar y están en un modo de monitoreo en donde se va a aplicar a todos los targets dentro de la organización y pues la política está deshabilitada por defecto, entonces tenemos que ir a habilitarla manualmente a los recursos que por ahí tengamos integrados. Entonces, cuando ustedes integren el Office 365, Gmail, Google Drive,
van a tener que por ahí hacer la habilitación de esta política. Igual, siempre, digamos que generalmente, como les comentaba, esta de Monitor Only es la que vemos recurrentemente, pero si ustedes ven pertinente y el cliente quiere que la herramienta tome acciones preventivas, pues está la posibilidad de agarrar la default ATP, o pues ustedes pueden generar sus propias políticas y ahí ustedes pues configuran de manera como lo vean pertinente, ¿verdad? Entonces están esas opciones abiertas basada en lo que quiera ver el cliente y, ¿verdad? Y tal vez un poco los riesgos que puedan haber en la organización con estos temas. Entonces ahí queda, ¿verdad? Que lo vean con el cliente y que lo definan entre ustedes y obviamente que quede documentado cuál de las políticas va a implementarse, ¿verdad? En cuanto a los escaneos, tenemos el Real-Time Scan, que va a estar ejecutándose constantemente, ya sea en email, ya sea en los aplicativos de storage SaaS, cuando el usuario pues está subiendo un archivo, cuando lo está modificando, perdón, está en constante escaneo de posibles amenazas dentro de este aplicativo. Igual con los chats, por ejemplo, de Teams, en donde cuando se envían los mensajes, pues al ser real-time scanning, pues va a estar monitoreando lo más pronto posible para pues tener una respuesta ahí lo más pronta posible. El tema con el manual scan es que tenemos dos modalidades. Una en donde, como pueden ver, es Scan and Protect. Entonces, aparte de escanear, vamos a tomar ciertas acciones en donde si vemos alguna violación, cuando donde vemos ciertas amenazas, podemos tomar acciones preventivas y de protección, en donde puede ser enviar un correo al quarantine, a cuarentena, eliminar un correo si tenemos alta certeza de que es una amenaza. Entonces, con Scan and Protect vamos a tomar esa proactividad de tomar una acción y si ejecutamos el Scan Only, vamos a hacer ese escaneo y vamos a loguear todo lo que estemos viendo dentro de la herramienta, ¿verdad? Entonces, no vamos a tomar una acción, pero sí vamos a estar tomando nota y vamos a estar generando data de posibles acciones que podemos tomar, información más detallada sobre lo que estamos viendo dentro de los aplicativos o dentro de los correos electrónicos, ¿verdad? Acá con Manual Scan la ventaja que nos da es que podemos hacer un escaneo sobre el histórico, o sea, no solo sobre lo que está pasando en el momento, sino que podemos ir atrás un día, 15 días, hasta máximo de 30 días para realizar un escaneo o pues realizar un escaneo y una protección, así como ustedes lo vean pertinente, ¿verdad? Igual, consultarlo con el cliente si quiere solo tener esa visibilidad o si quiere pues esa proactividad de la herramienta basado en la infraestructura que tenga y las herramientas que tengamos desplegadas por ahí con CAS. Ahora quería dar una pincelada rápida en cuanto a las features o las características que nos trae ATP de CAS. ¿Y por qué? Porque pues justamente basado en estas tecnologías vamos a realizar las configuraciones y las políticas de la herramienta. Entonces uno de los módulos principales va a ser la protección avanzada anti-spam. Entonces va a ser este motor anti-spam donde con ciertas firmas y reglas heurísticas pues vamos a filtrar mensajes de correo electrónico, vamos a asignar una puntuación de spam a cada mensaje que vamos a analizar y vamos a compararlo al nivel de detección que vamos a definir nosotros, ¿no? Como administradores. Entonces, si la puntuación supera este nivel, pues Cloud App Security puede tomar medidas según la categoría del mensaje. Además de esto, pues el motor anti-spam va a utilizar análisis de comportamiento para detectar lo que es el gray mail y scams o digamos que todas esas características de correos electrónicos que ya tienen ¿verdad? Un aspecto malicioso. Entonces, estas configuraciones y estas tecnologías entrarían dentro de lo que es Advanced Spam Protection. La parte de malware scanning, pues es bastante, digamos que es bastante, se explica solito. Vamos a estar pues revisando y aplicando políticas de escaneo de malware
a correos electrónicos, pues tomando acción basado en que si ya es una amenaza conocida, ya tenemos la firma ante ese hash, ya podemos tomar acciones automatizadas. Igual si está en un modo de monitoreo, pues lo vamos a loguear y no vamos a tocar no vamos a tomar ninguna acción sobre ese malware por ahí, dependiendo de cómo lo configuremos. Y la parte de file blocking, pues con Cloud App Security podemos bloquear archivos según su tipo, el nombre que tengan, la extensión que tenga o contenido que tengan, tal vez una URL sospechosa. Entonces, esto es lo que nos va a evitar, ¿verdad? Archivos maliciosos se entreguen a los destinos de los servicios de correo electrónico. Entonces, por ahí vamos a hacer ese bloqueo de los archivos y lo que contengan por ahí. La parte de Web Reputation Services, pues con la herramienta vamos a utilizar una base de datos de reputación de dominios y así vamos a evaluar la credibilidad de los sitios web y podemos asignar puntuaciones de reputación. Entonces, pues CAS va a integrar ese escaneo dinámico de URL, ¿verdad? Para detectar y prevenir ataques de phishing. Entonces, con estas tecnologías vamos a validar el contenido de las páginas web en tiempo real para tomar acciones y proteger usuarios contra amenazas de phishing, perdón. Por acá el Virtual Analyzer es una herramienta, ¿verdad?, de nube diseñada para analizar archivos sospechosos. Vamos a trabajar con Threat Connect, la red de Trend Micro, y nos va a permitir realizar análisis y simulaciones de comportamiento para identificar características maliciosas. Entonces, CAS va a enviar los archivos a Virtual Analyzer. Entonces, cuando las tecnologías de firmas tal vez no pueden llegar o no tienen alcance, pues por ahí con Virtual Analyzer podemos detectar y podemos ver el comportamiento que tiene una amenaza a un objeto desconocido. ¿Y qué puede ser un objeto desconocido? Puede ser una IP, un dominio, un URL, un hash de un SHA, ¿verdad? Cualquiera puede ser uno de estos objetos que se vaya a analizar, hasta un correo electrónico de la persona que envió el correo electrónico, podemos analizarlo y ver qué podemos encontrar bajo este mail. Entonces, vamos a hacer esa correlación de los objetos y pues vamos a dar un resultado para ver qué acción relevante podemos tomar con esa posible amenaza o ese posible objeto malicioso. Por acá, ¿cómo estamos manejando los archivos comprimidos? Ahí ahorita vamos a ver un slide en particular para aclarar ese tema. Entonces ahorita lo vemos. ¿Qué acciones podemos tomar? Basado en estas features, estas características, estas funciones que nos da CAS, las acciones más recurrentes y que podemos aplicar casi a lo largo y ancho de estas tecnologías, va a ser en el caso de alta certeza de que lo que estamos viendo es spam, de lo que estamos viendo es malware, de lo que estamos viendo es un dominio malicioso, podemos hacer borrar en sí el objeto o el correo o el chat o lo que sea que ya hemos categorizado y tenemos alta certeza de que es malicioso. Es en un caso más extremo y alta certeza. Y en un caso en donde tal vez no tengamos alta certeza, podemos tener y podemos enviar estos objetos, cualquier elemento que estemos cubriendo, a una cuarentena. ¿Para qué? Para que pues el administrador pueda tomar una acción, pues ya considerando y tomándola de manera manual, en caso de que no tengamos certeza suficiente para tomar una acción un poco más radical, como es eliminar el archivo o el correo electrónico, ¿verdad? Con spam, lo que podemos hacer también es, si no queremos eliminarlo o mandarlo a cuarentena, podemos también, o tenemos la posibilidad de enviar directamente ese correo electrónico a lo que es el buzón de spam. Un tema importante con las acciones es que podemos hacer notificaciones directamente al usuario. ¿Y a qué me refiero con notificaciones al usuario? Cuando le llega un correo con ciertas características a ese usuario,
podemos ponerle alertas dentro del correo electrónico para que pues, el usuario pues, maneje el correo con cierta precaución, ¿verdad? Entonces, notificaciones de usuario final, a ese usuario que ahora está recibiendo el correo electrónico, y notificaciones de administrador. ¿A eso, qué me refiero con esto? Es que si tenemos un incidente de malware detectado en un correo electrónico, por ejemplo, podemos enviar un correo electrónico directamente al administrador notificándole que vimos una amenaza dentro de un correo electrónico. Como esto puede prestarse a, si es una organización grande o con muchos buzones, pues podemos capturar el buzón al administrador. Entonces, por ahí CAS nos da la posibilidad de hacerlo semanal, hacerlo mensual, con un resumen de las amenazas que vimos en esa semana, en ese mes, ¿verdad? Entonces, por ahí, ese es un punto importante de las acciones que podemos tomar en cuanto a alertas, ¿verdad? Ser un poco más proactivo con la alerta que se genera. Podemos poner disclaimers o notificaciones o una pequeña alerta o una marca dentro del correo electrónico. Entonces, si vemos características de spam, podemos poner en el correo electrónico, digamos que dentro del título, que es lo primero que leemos, podemos poner al inicio que spam o tiene ciertas características de spam o puede ser phishing. Entonces, si ustedes no quieren tal vez eliminar el correo, no lo quieren enviar a cuarentena, o si tenemos baja certeza, podemos ponerle ese disclaimer o ese tag o ese label al correo electrónico para que el usuario cuando lo reciba, digamos que ya tenga visibilidad de que basado en los motores de trend, tiene ciertas características, ya sea de spam, de grayware, de graymail, perdón, entonces, o de phishing, o de otro tipo de ataque por correo electrónico, para que, digamos que él tenga cierta precaución. Entonces, es una modalidad que tal vez no sea tan intrusiva, pero va a notificar o va a dar cierta visibilidad a ese usuario final que va a estar recibiendo el correo electrónico por ahí. Y con temas de algún malware o algún archivo que contenga malware, podemos hacer la sanitización de ese archivo y pues entregarle una versión ya limpia del contenido que se haya recibido. Entonces, por ahí eso es otra acción que podemos tomar con lo que es Cloud App Security. Entonces, como les comentaba por acá, el tema de cómo manejamos los archivos comprimidos. Digamos que los archivos comprimidos traen ciertas preocupaciones en cuanto a la seguridad, sobre todo pueden estar protegidos con contraseña o estar cifrados, ¿verdad? Y pueden contener varias capas de compresión. Ese es un tema importante. Entonces, CAS va a extraer y va a escanear archivos comprimidos, utilizados los tipos de compresión más populares, que es lo que estamos viendo por acá. Y podemos tener, digamos que tenemos la posibilidad de hasta 5 capas de compresión o de recursividad. Si digamos que si están comprimiendo el malware primero con un RAR, después con un zip, después con un TAR, podemos tener hasta 5 capas de recursividad como máximo con Cloud App Security. Entonces, no solo son los diferentes tipos de compresión, sino que también podemos hacer ese escaneo a compresiones anidadas en caso de que así se esté dando, ¿verdad? Por acá, el tema con DLP, es importante mencionar que ¿verdad? DLP va a identificar este tipo de información sensible que requiere protección. Entonces, con estas políticas podemos prevenir que esos activos delicados se puedan transmitir a través de canales de transmisión que no estén tal vez permitidos dentro de la organización. Entonces, y que estén cumpliendo con los estándares de privacidad establecidos. Entonces, por acá es nada más mencionarles que pues tenemos esa capacidad dentro de CAS y si el cliente lo requiere, pues podemos realizar y tenemos templates y ciertas características que nos pueden agilizar hacer este despliegue como un DLP integrado, ¿verdad? A una solución de correo electrónico o de
de estas partes de herramientas de colaboración SaaS. Esto sería con Cloud App Security y las partes de Apex y Cloud One y DDI los vamos a ver desde el portal para que sea un poco más sencillo. Vamos a abrir por acá la consola de Apex One. Denis, de momento tenemos alguna consulta de lo que vimos por ahí. Vamos a ver. Por aquí nos preguntan qué tan sensibles son estas políticas para falsos positivos. Por aquí nos están preguntando. Vamos a ver qué tan sensibles son estas políticas para falsos positivos. De hecho, hay 3 categorías. Está una, hay 3. Está una como de baja certeza, hay una de media y una de alta. Entonces, por ahí ustedes lo pueden configurar basado en qué tan agresivo o qué tanta confianza pues tiene la herramienta para pues tomar una acción en caso de que quieran reducir o digamos que quieran ser un poco más cautelosos con las acciones que se están tomando basado en los archivos que se están revisando. Quiero ver por acá y donde veo la pregunta. Y tengo otra pregunta por acá que dice, ¿cómo se evalúa el file handling cuando no es compresión, sino archivos que son PDF, pero por dentro XLS con macro? Y luego, bueno, ahí están mostrando varias cosas, ¿verdad? Y luego Word, por ejemplo, donde hay malware, lo que le llaman metadata anidada. Sí, ahí es todo un tema, dependiendo de si ya existe una firma para ese, digamos, para ese intento o ese malware que se está tratando de ejecutar por ahí por debajo. Si ya tenemos características y comportamientos recurrentes y que ya habíamos detectado previamente, pues podemos hacer ese bloqueo. Igual, si no tenemos esa certeza, justo para eso está la parte del sandboxing para pues ver el comportamiento que tienen esos archivos y pues tomar una acción basada en lo que veamos, ¿verdad? En ese sandboxing. Digamos que de manera preventiva lo podríamos mandar a la cuarentena y ya pues una vez que tengamos la respuesta del sandboxing, pues ahí ya tomamos una acción basado en esas amenazas que estamos viendo por ahí. Sí, también para complementar, cuando hablamos de macros que vienen embebidas dentro de documentación, hay varias cosas en tomar en cuenta. ¿Qué ejecución está viendo la macro? Si la ejecución se está viendo como un malware, que puede ser un falso positivo, puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que venga anidado realmente un malware real. Y para eso viene el módulo de real-time scanning con una cantidad de archivos a escanear, pues justamente para poder detectar si hay algún comportamiento anómalo. Hay un módulo de machine learning, predictive machine learning, que pues nos va a decir si hay algún hash que realmente sea pues malicioso. Entonces, eso va a depender de la acción que se ejecute con el documento para que nos dé el disparador de que la gente empiece a hacer la protección, ¿verdad? Entonces, hay que también tomar en cuenta eso previo a enviarlo a una sandboxing como tal, ¿vale? Listo, Después buenísimo. nos preguntan dónde iría el CAS a nivel de red. Tengo EMS Office 365. ¿Son los mismos motores de scan que tiene el EMS? Es importante mencionar que el CAS estaría pues trabajando ahí a nivel ya de APIs con la solución SaaS que estemos integrando. Entonces, sería a nivel de API. Y los motores de scan que tiene Email Security, MS, Email Security Standard, habría que ver los detalles, pero tengo entendido que hasta tenemos más y tenemos un alcance mayor al estar integrados nativamente con la herramienta, pero no sé si quieres por ahí complementar, Denis, a nivel de los motores de scan que tiene Email Security Standard, por lo que veo, o CAS a nivel de correo electrónico. Sí, realmente el motor es exactamente el mismo, son las mismas firmas, es el mismo motor. Aquí es donde está ubicado, ¿verdad? Dónde ubicar, por ejemplo, el email security,
que va a ser solo sí por temas de desvío de registros MX, y a nivel de el CAS, ¿verdad? Va a ser por medio de APIs, donde tenemos la integración se hace por medio de API y hay dos sabores que se pueden manejar, ¿verdad? El estándar o el advanced, donde el advanced hace un desvío del flujo del correo, se hace un routing dentro de Office 365 para que se haga el análisis previo antes de que entre, que es lo que se llama inline, ¿verdad? A nivel de APIs, o también está el estándar que no hace este desvío del correo electrónico previo, pero sí analiza el correo electrónico antes de que llegue al buzón, ¿verdad? Finalmente es a nivel de flujo de Office 365 que se maneja, y a nivel de motor es exactamente el mismo. Ambos elementos tienen todos los elementos de protección de BEC, protección de contenido del correo, a nivel de click time to protect. Entonces, pues sí, finalmente es el mismo motor a nivel de Machine Learning y Predictive Machine Learning que tiene por debajo, ¿vale? Buenísimo, gracias. Aquí para complementar la respuesta que dimos para los niveles de certeza, entonces como pueden ver hay varios niveles, entonces basado en qué nivel se encuentre, pues por ahí podemos tomar la acción. Entonces si aún el URL no se ha aprobado, pues por ahí podemos tomar una acción para evitar falsos positivos. Igual si ven tenemos, digamos que el nivel de riesgo sospechoso, altamente sospechoso, y ya de riesgo cuando ya sabemos que esto es una amenaza, digamos que de fraudulenta o maliciosa. Entonces, por ahí para complementar que tenemos esos diferentes niveles para justamente evitar eso. Y tomar acción pues basado dentro de qué categoría entre ¿verdad? El objeto o la amenaza. Importante mencionarles que para CAS y para las otras soluciones, este Online Help Center, que lo pueden acceder desde la herramienta, ¿verdad? Es una documentación de muchísimo valor a nivel de las capacidades de la herramienta y a nivel de también cómo tomar algunas acciones o ciertas políticas de configuración. Acá viene muy bien detallado y está todo documentado, ¿verdad? Para las diferentes soluciones. Aparte de ese documento, y eso es un documento que va asociado a cada una de las herramientas, está ¿dónde está por acá? El documento de Best Practices, que es un documento igual muy útil tenerlo en la mano para cuando estamos aplicando políticas. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a copiarlo de acá. Este es un URL que se los voy a poner en la presentación, en donde nos va a dar, es un documento que lo mantiene actualizado recurrentemente. Y si ustedes ven por acá, están enlistadas todas las soluciones de Trend. Y de acá, pues podemos ir y descargar las mejores prácticas a diferentes niveles, ya sea, dependiendo de la herramienta, podemos ir y consultar. Se nos va a descargar un documento casi siempre bastante amplio, en donde va a detalle en cada una de las políticas, en cada uno de los alcances y en muchos detalles, dependiendo de, no sé, si estamos utilizando X o Y sistema operativo, ¿verdad? Para agentes, si estamos utilizando, por ejemplo, G Suite o Office 365, entonces por ahí hay ciertos alcances que pueden llegar a variar. Entonces, todos esos detalles los podemos encontrar en el documento de Best Practices y también en la documentación de la herramienta en sí. Entonces, esos dos documentos son como los que más pueden ir a consultar y los que se encuentran más actualizados y van ligados a esa herramienta en particular. Entonces, la verdad es que este documento y este URL es bueno que lo tengan a mano y lo tengan presente por ahí. Entonces, ya entrando a lo que es Apex, dentro de Apex y en el tab de políticas, podemos ir a configurar nuestras políticas, ya sea para servidores, para Mac, para LP o para la gente de seguridad de manera general. Entonces, desde acá ustedes pueden generar sus propias políticas. Por acá, vamos a esperar que cargue. Ustedes seleccionan los targets a los que quieren aplicarle estas políticas, ya sea que por labels o por tags, ya sea por ciertos criterios, como por ejemplo IP de sistemas operativos, si tienen un Active Directory o si están manejando por grupos dentro de la herramienta de Apex, entonces lo pueden
digamos que targetear ciertos grupos desde acá, o targets en específico, donde ustedes seleccionan ya puntualmente los targets. Por acá están los métodos de escaneo. Acá, importante mencionarles que el escaneo convencional es cuando estamos almacenando, digamos que la inteligencia y todas las firmas de manera local en el agente, y cuando estamos utilizando Smart Scan, estamos evaluando ciertas firmas locales y ciertas firmas que están almacenadas en la nube. Entonces, esa es la diferencia entre el conventional y el Smart Scan. Acá, una vez que ya entramos a los escaneos, ya sean real time, que sean programados, que sean manuales, y el Scan Now, acá pues ya vamos a poder configurar y habilitar qué queremos escanear, bajo qué archivos queremos escanear, y digamos que qué acciones podemos ir a llegar a tomar con la herramienta. Entonces, por defecto van a notar que la herramienta nos recomienda o nos sugiere utilizar esta parte de IntelliJ Scan. Entonces, ese es como un intermedio entre recursos que estamos utilizando en el agente versus la profundidad que podemos llegar a tomar con un escaneo en donde vamos a escanear todo. Entonces, está la posibilidad de escanear absolutamente todo. Está la posibilidad de pasar una lista con las extensiones que queremos escanear, o digamos que el punto intermedio sería, digamos que bajo las mejores prácticas, un balance entre performance que podemos tener en el agente y digamos que la profundidad del escaneo que podemos realizar. Entonces, eso lo podemos ir variando y tomar acciones diferentes basado en si es un real-time scan que está constantemente ejecutándose, si lo hacemos programado, si lo hacemos manual. Entonces, por ahí podemos tomar diferentes acciones basado en el tipo de escaneo y en el alcance que ustedes quieran tomar con la herramienta. Y por acá ustedes pueden poner las exclusiones, los directorios que no quieren o archivos que no quieren que se escaneen por X o Y motivo, igual con extensiones que no quieren que se revisen por ahí. Y esto, digamos que se continúa y digamos que el formato es el mismo para los diferentes tipos de escaneo, nada más que, por ejemplo, para los que son programados, podemos establecer ciertas fechas, y podemos establecer el consumo de CPU dentro de la PC, dentro de la agente. Y por acá, si ustedes ven, para Apex podemos seleccionar la cantidad de capas de compresión que podemos llegar a escanear. Entonces, desde solo una capa de compresión hasta 6 capas, podemos contemplarlas por ahí. Al igual que en la anterior, podemos tener y tomar acciones, ya sea utilizando Active Action, que es igual, parecido a IntelliJ Scan, perdón. Entonces, por ahí, eso es como la recomendación de Trend para pues tomar acciones en donde es un balance, ¿verdad?, entre la profundidad. Por aquí ustedes van a poder ver que podemos tomar acciones y customizar las acciones que tomamos, ya sea que lo queremos mandar a la mayoría a cuarentena, hacer la eliminación del malware o el posible malware, o simplemente hacer el pass en caso de que estamos en un modo de monitoreo, ¿verdad?, para ese escaneo. Y así igual con el manual y con el Scan Now. ¿Cuál es la diferencia entre manual scan y el Scan Now? El manual scan es darle la posibilidad al usuario final a decir, ok, quiero correr un escaneo ahorita, ¿verdad? Que la gente salga por acá y le permita hacer el escaneo. El Scan Now es decir, desde el portal acá de Apex, ejecutar un escaneo, digamos que yo como administrador. Entonces, esa es la diferencia entre Manual Scan y Scan Now. Y como pueden ver, pues por ahí ustedes pueden modificar los alcances que tienen los diferentes escaneos. Y por acá, la parte de el monitoreo de comportamiento. Acá, al igual que con los otros módulos, podemos, digamos que tenemos la granularidad de ir a proteger documentos, podemos habilitar la protección de procesos que están relacionados con ransomware. Y así igual, por ejemplo, con
similar con la protección anti-exploits, entonces podemos habilitar y terminar programas o ejecuciones que pues están teniendo comportamiento normal y están asociados a un exploit ya conocido por ahí. Y al igual que nosotros, podemos hacer excepciones a ejecutables o a paths que no queremos que, digamos, que tengan un impacto por ahí. Por acá igual, para archivos y procesos que podríamos aplicarle Machine Learning, podemos tomar acciones ya sea de cuarentena o simplemente logueo para los diferentes archivos que podemos ver con comportamiento malicioso utilizando este módulo que va un poco más a profundidad en archivos sospechosos o procesos también que pueden llegar a ser sospechosos. Y acá vemos la parte de reputación web que estamos viendo, que estuvimos comentando también con CAS, donde tenemos diferentes niveles de seguridad, en donde basado en la certeza que vemos, si ustedes ven el nivel de seguridad bajo, solo vamos a bloquear sitios que ya han sido verificados. Si nos vamos al otro extremo de seguridad alta, podemos incluir y podemos bloquear de manera automática dominios o páginas web que ya tienen comportamiento altamente sospechoso, por ahí. Tenemos la posibilidad de hacer bloqueos a páginas que no han sido probadas por Trend, y ahí pues está el compromiso de que pueden haber, al no estar probada, pues podemos tener ciertos falsos positivos y podemos ir a agregar nuestros propios dominios, ya sea una whitelist o una blacklist, para dominios que ya tenemos conocidos y que podemos pasar como aprobados. Acá vemos la parte de agentes externos e internos. ¿Cuál es la diferencia entre un agente interno y externo? Cuando es un agente interno, significa que estamos teniendo conectividad a la inteligencia o al cloud de Trend. Entonces podemos hacer consultas directamente a esa nube. Y cuando estamos externos es que casi que estamos, por decirlo así, solos, o estamos en una modalidad en donde nosotros, digamos que tenemos que, o estamos con la última versión de las firmas que tenemos disponibles. Entonces, esa es la diferencia entre un agente externo e interno. Por acá tenemos herramientas que podemos tomar ante conexiones sospechosas, ya sea por redes que van dirigidas a un sitio de comando y control. Podemos tomar acciones de bloqueo o simplemente de monitoreo. Igual, por ejemplo, por acá, si ustedes ven cada una de estas páginas, van a tener este loguito acá a la derecha. Entonces, este loguito acá a la derecha los va a redirigir a la documentación que les comentaba antes. Vamos a ver si lo podemos recargar. Ah, mira, este no funcionó. Vamos a ver si este. Van a notar que siempre por acá a la derecha vamos a tener ese loguito para realizar consultas con la documentación ligada a lo que estamos viendo ahorita. Entonces, por acá tenemos todas la parte de Vulnerability Protection, en donde podemos hacerlo con las políticas recomendadas o con unas políticas más agresivas que pueden llegar a tener, ¿verdad?, ese impacto en el agente, ya sea con rendimiento o con falsos positivos. Entonces, ustedes lo habilitan pues basado en cómo lo quieran, ¿verdad?, como lo quieran ver y cómo lo quieran ejecutar dentro de esa POC, dentro de sus ambientes demostrativos y ambientes controlados por ahí. La parte de control de dispositivos, no sé si lo puedo ver desde acá. Acá está. Control de dispositivos va ligado a qué permiso le estamos dando a los agentes o a los endpoints de que puedan hacer con sus, digamos que con sus inputs y outputs físicos. Entonces, por ahí tenemos la capacidad de acceso o, digamos que bloquear completamente para la parte de data protection, o limitar simplemente a un modo de read-only los diferentes inputs, ya sea por floppy disk, ya sea por CD, por USB, por discos de red. Entonces, eso lo podemos configurar basado en las necesidades que tengamos por ahí.
vamos a ver acá, Application Control, va a ser muy similar a lo que son la parte de qué hacemos con los aplicativos y ejecutables que tal vez no están dentro de nuestra lista de aplicativos empresariales, ya sea por políticas internas, y que tal vez una persona llegue a instalar algún, no sé, pongamos alguna herramienta que no va ligada a su trabajo. Entonces, pues podemos ver las aplicaciones que están ejecutando en esos endpoints y pues podemos tener políticas por defecto, ya sea que las permitan o que las pongan en modo bloqueo. En caso de que sea una herramienta o una instalación que no tiene nada que ver con la organización, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos tener ese control sobre las aplicaciones instaladas en los agentes. La parte de los sensores, esto ya lo estamos ejecutando a través de Vision One. Entonces, esta parte siempre la van a ver deshabilitada porque se habilita a través de Vision One. La parte de Virtual Analyzer, si tenemos el Virtual Analyzer registrado y funcionando, pues lo podemos habilitar por acá y hacer la integración y hacer la sumisión o hacer el envío de los componentes o los objetos maliciosos para que pues nos entreguen la parte de un reporte o qué acción tomar sobre ciertos componentes que no tenemos certeza de si son maliciosos o no. Acá podemos agregar una lista de programas ya conocidos o programas ya aprobados por la organización. Entonces, por acá podemos agregar esa lista y pues como si fuera una lista blanca para que no perder recursos analizando esta parte de ya los programas que están aprobados. Aquí vemos ciertos programas que los consideramos como que pueden llegar a considerarse spyware o greyware, que digamos que están en esa línea, ¿verdad? Que no entran ni entre lo bueno ni entre lo malo, que tal vez tienen un alcance que puede llegar a ser malicioso dependiendo de su uso. Entonces, por ahí tenemos una lista bastante amplia de este tipo de ejecutables y pues podemos tomar acción basado en lo que la organización necesita. Entonces, por ahí podemos hacer una lista de aprobados y basado en lo que requerimos, ¿verdad? Acá podemos tomar ciertas acciones automatizadas para lo que es actualizar los componentes, los dominios y las configuraciones que han ligado a esos dominios y en sí el programa y los fixes que puedan haber disponibles para la gente. Entonces, desde acá podemos configurar, ¿verdad? De que se estén actualizando los agentes y los componentes que van ligados a ese agente. Por acá hay, pues, está este tema digamos que de configuraciones varias, en donde una de las preguntas recurrentes es ¿qué es este modo independiente? El modo independiente simboliza de que, por ejemplo, si yo quiero hacer algún cambio dentro de las políticas de un agente, si tengo o quiero enviar un escaneo manual a este agente o un scan now a un agente y está en modo independiente, él va a ignorar esas instrucciones y casi que va a estar trabajando únicamente de manera local. Entonces, ese es el modo independiente, donde de alguna u otra forma, o digamos que la característica de manera general, o en sí la característica que tiene es que no va a tomar acciones que se envíen a través de la consola de administración, sino que las va a tomar las acciones que van ligadas meramente a su control local. Acá vamos a permitir, si le damos la posibilidad al usuario de que pueda ejecutar sus escaneos manuales, de que pueda configurar el real-time scan y sus configuraciones, y igual con las configuraciones de escaneo programadas. Y podemos dar la posibilidad al usuario de que si ahorita está en una actividad importante, que pueda posponer su escaneo programado o que le pueda detener o esquipear y saltarse en sí todo el escaneo que hayamos programado como organización, ¿verdad? Acá podemos ver y tenemos la posibilidad de permitir al usuario de que pueda ver sus configuraciones dentro del agente de firewall y que pueda hacer cambios así como lo vea necesario dentro de esas políticas
Entonces, por ahí, si ustedes lo ven necesario y si la persona o el equipo de administración quiere darle esos permisos, pues lo pueden hacer por ahí. Y así pues con otros componentes en donde podemos darle el derecho o los privilegios al usuario final a cambiar las configuraciones de las diferentes políticas. Por acá, esto es muy importante, si queremos ponerle y restringir el agente a que si requiere una contraseña, ya sea para desbloquearlo o para desinstalarlo, entonces podemos establecer esta contraseña o se la podemos quitar, como ustedes lo vean pertinente. Y nada más que importante, ¿verdad? Si se nos olvida o si, por ejemplo, se nos cierra el tenant y aún tenemos el agente instalado, pues ahí está un proceso que hay que tomar para desinstalar la gente o hacer el desbloqueo de la gente porque no tenemos ni acceso a la contraseña ni al tenant. Entonces, para ahí, para que lo tengan en cuenta en caso de que lo habiliten. Por acá, el tema de cómo podemos convertir los agentes de seguridad a ya agentes en que están en modo de coexistir o en modo de que tal vez tenían otra herramienta al lado de seguridad. Entonces, con con esta política podemos hacer la conversión de los agentes que están en una modalidad de coexistir a una modalidad ya de funcionamiento completo. Acá tenemos igual notificaciones. Si queremos notificar al usuario final, si por ejemplo un sitio web está bloqueado, si el programa está bloqueado, si estamos teniendo conexiones a sitios de comando y control, ¿verdad? Todo ese tipo de notificaciones podemos habilitarlas o no. Entonces son notificaciones varias de la gente y cómo interactúa la gente con el usuario final. Y acá ya podemos ver algunos cambios dentro de las plataformas y entre los servicios que tenemos dentro de los agentes. Entonces, podemos aquí habilitar pues todas las políticas y si se están teniendo cambios no autorizados a los diferentes servicios, ya sea que sean en Windows, digamos, para usuarios finales o para plataformas de Windows Server. Entonces, si quieren tener visibilidad sobre cambios no autorizados o digamos que, por ejemplo, acá en este de servicio de conexiones sospechosas, pues lo pueden habilitar basado en lo que necesitan. Y si ustedes ven, estas son las políticas, así una pincelada general a las políticas que tenemos con Apex One. Y las políticas para otros sistemas operativos, por ejemplo, para mostrarles rápidamente el de macOS, van a ver que es un poco más resumida y está como más, está basada en lo que vimos con Windows, pero digamos que lo vamos a ver como más resumido. Si ustedes lo ven por acá, está más puntualizado de manera general. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta por ahí. Y esto sería con Apex. Igual ahí si tienen una consulta, por favor la ponen por ahí. Pasemos rápidamente a Cloud One, que de hecho la mayoría o en general es bastante similar, solo que vamos a ver ciertas características un poco diferentes. Entonces veámoslas rápidamente por acá. Vamos a crear una nueva política. Vamos a habilitar esto por acá. Vamos a ponerle 3. Acá podemos habilitar los diferentes módulos dentro de la plataforma de Workload Security de Cloud One. Entonces voy a habilitarlos todos y vamos a ir poco a poco comentándolos. Acá podemos ver un resumen general en Overview de qué tiene habilitado y sobre todo las reglas que se están ejecutando, la cantidad de reglas. Entonces, si ustedes ven, hay unos que están habilitados, pero como no tienen ninguna regla, entonces no en sí no se están ejecutando nada y no tienen ninguna regla establecida. La parte de anti-malware con con Cloud One es muy similar, nada más que tal vez visualmente diferente, pero los alcances y en sí las configuraciones son bastante similares. Por acá vamos a tener un poco más de granularidad sobre en sí los procesos
y qué se puede, digamos que las acciones que se están tomando en el agente. Y ya aquí, por ejemplo, para las políticas de, por ejemplo, de real-time scan, ustedes pueden hacer la configuración un poco más granular sobre cada uno de los módulos y cómo están, digamos que procesándose y qué acciones están tomando sobre los escaneos. Entonces, por acá, ustedes pueden incluir y igual hacer los tipos de acciones, lo mismo que llevamos en Apex One, con IntelliScan, con todos los archivos. Si ustedes ven por acá, por defecto viene con todos los archivos. Entonces, ustedes pueden hacer los cambios, exclusiones que vean pertinentes para la herramienta, ¿verdad? Y para la política en particular. Por acá, vamos a dejar esto así. Si ustedes ven por acá la parte Web Reputation que vimos en CAS, que vimos en Apex One, y es casi que lo mismo. Entonces, tenemos la categoría baja, la categoría media y la categoría alta de seguridad. Entonces, muy similar a lo que vimos antes. Tenemos el panel para añadir listas blancas, para añadir listas negras y la parte de cómo estamos procesando y qué estamos haciendo con el Smart Protection, que pues cómo vamos a procesar esas consultas. Entonces, si tenemos el servicio directo, si tenemos un servicio local, entonces por ahí lo podemos configurar. Y por acá podemos modificar el sitio web que el usuario se pueda llegar a topar en caso de que esté ingresando a un sitio bloqueado. Entonces, podemos hacer la modificación, podemos poner un link interno que tal vez lleve ciertas instrucciones, ¿verdad? O que tenga ciertos puntos de contacto para que el usuario pueda contactarse. Entonces, eso lo podemos modificar. Y ya aquí, pues son eventos que vamos a ver basado en esa política y cómo se está aplicando. Device Control, muy similar a lo que vimos antes, con Apex One. Por acá podemos poner excepciones, tal vez si tenemos un despliegue de ya dispositivos conocidos, pongámosle una firma digital o ya dispositivos que vemos desplegados a nivel organizacional, podemos hacer las excepciones a esos dispositivos, ¿verdad? Por acá, ese Activity Monitoring, esto es la parte de la integración que tenemos con Vision One. Entonces, por defecto viene deshabilitado, pero una vez que habilitamos la integración con Vision, ya podemos habilitar para enviar todas las actividades que están teniendo la gente, que son claves para el análisis que vamos a hacer posterior con Vision One. Por acá tenemos lo que es Application Control, igual como lo vimos en Apex One, podemos tener nuestras listas ya de listas blancas, podemos tener el enforcement o en sí las acciones que vamos a tomar en caso de que veamos algún software instalado o ejecutándose. Entonces, si no es un ejecutable o si no es un software reconocido, podemos bloquearlo automáticamente o permitirlo hasta que pues el administrador tome acción. Acá la parte de firewall local para esos agentes y esos endpoints que habíamos desplegado con la herramienta, acá podemos cambiar la configuración de escaneo que estamos teniendo en el agente. Entonces, tenemos ciertos o diferentes templates que ya vienen con ciertas políticas o podemos generar el nuestro, ¿verdad? Con configuraciones que nosotros veamos pertinentes, por ejemplo, para la inspección de paquetes que vengan fragmentados, la conexión en TCP, si están utilizando un servidor FTP, entonces podemos bloquearlo o permitirlo desde acá. Si ustedes ven las que ya vienen preconfiguradas, por ejemplo, esta Stateful Inspection ya tiene, por ejemplo, para TCP, UDP y la parte ICMP, y pues ya tienen ciertas características preconfiguradas. Por acá hay otros también que podemos habilitar y ustedes los pueden ir levantando por ahí. Acá nada más es importante de que
conozcamos el uso que se le está dando a ese servicio o a ese servidor. ¿Por qué? Porque me ha pasado varias veces en donde tal vez solo habilitamos Stateful Inspection o Deep Security Manager Stateful o alguna de las otras políticas, y tal vez el usuario se queda sin conexión RDP, o tal vez si había una base de datos por ese server, la base de datos deja de responder porque el firewall lo va a estar bloqueando. Entonces, es importante hacer pruebas una vez que despleguemos esto para identificar si tenemos algún servicio caído, para crear alguna regla o una lista blanca de alguna excepción que requerimos hacer para que pues, el servidor quede funcionando bajo como estaba antes, ¿no? Para que pueda cumplir su rol en la organización. Entonces, por acá ustedes pueden ver listas blancas o ya reglas que vienen preconfiguradas para permitir cierto tipo de tráfico que va dirigido a ese server o a esa gente. Si no la ven por acá, ustedes la pueden generar de manera manual, en donde ustedes establecen todos los parámetros y las configuraciones que puedan ver necesarias para que ya quede funcionando ese servicio, ¿verdad? Entonces, por ahí, cuando lo habiliten, que hagan esas pruebas y asegurarse que quede todo por ahí funcionando. La parte de la parte del IPS integrado con la solución de la gente. Si ustedes ven por acá, está en una modalidad preventiva sin reglas, pero está habilitado. Entonces, aunque está habilitado, ahorita como no tengo ninguna regla aplicada, no está haciendo nada para, no tiene políticas para, o reglas para aplicarse. Entonces, si ustedes ven, cuando asignamos reglas, vamos a ver que es una lista bastante amplia, más de 85 páginas, y creo que por página hay, bueno, son muchísimas. Entonces ustedes me van a decir, ok, ¿cómo aplico o cómo selecciono las políticas que son de valor o que son necesarias? ¿Cuáles políticas debería habilitar yo para esta política o para este servidor que voy a habilitar? Entonces, si ustedes vean por acá, tenemos un filtro que dice, ya puede ser que estén todo, que sean las asignadas o las no asignadas, y por acá tenemos recomendaciones. Entonces, esto ahorita se los voy a mostrar cómo hacerlo. Podemos hacer un assignment a los agentes o a los endpoints que tenemos desplegados, y basado en lo que vemos en ese proceso de recomendación y ese escaneo que hacemos de manera local y personalizado, ¿verdad? Para ese agente, él nos va a entregar cuáles CVEs, cuáles políticas de IPS ven necesarias para nuestros equipos o para nuestros agentes que están desplegados. Entonces, para no rompernos la cabeza con un montón de políticas, corramos ese escaneo para ver qué es necesario para nuestra infraestructura, nuestra gente, y habilitar las políticas de IPS que van ligadas a nuestra gente, ¿verdad? O a nuestra carga de trabajo. Entonces, de hecho, por acá lo van a ver. Como esto va a poder ir variando, entonces siempre es importante tener esa parte habilitada de que estar automáticamente implementando las recomendaciones de IPS. Para no estar, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo pueden ir variando, entonces que se aplican de manera automática. Vamos a pasar por acá. Esto es muy similar a lo que vimos con la parte de IPS. Si vemos por acá, vamos a toparnos con una lista bastante amplia, más de 200 páginas, de diferentes políticas con diferentes niveles de severidad, ¿verdad? Con diferentes fechas ¿verdad? De relevancia y para diferentes sistemas operativos. Entonces, al igual que con la parte de IPS, lo más recomendado o el proceso que podríamos tomar es correr el assignment, dejar correrlo, y una vez que tengamos el resultado, pues aplicamos las políticas que el agente ve pertinente para nuestra infraestructura. Entonces, igual habilitar por acá que siempre se estén automáticamente pues ahí implementando las partes de las
políticas de monitoreo y de integridad. Entonces, estos dos módulos lo podemos hacer basado en las recomendaciones que tenemos con el agente. Por acá, cómo estamos manipulando y haciendo inspección de los logs. Entonces, si ustedes ven, por ahí podemos definir diferentes reglas para cómo estamos haciendo la inspección de los logs y podemos hacerlo igual, basado en recomendaciones que vemos con el agente porque igual acá son bastantes y nada más que son un poco menos, entonces igual los podemos aplicar de manera manual en caso de que ya sabemos y tengamos puntualizados las reglas de log, pero de manera general lo podríamos hacer con las recomendaciones. Acá es si las reglas las vamos a aplicar a todas las interfaces que vemos en el agente o basado en una interfaz en particular que tenga el equipo. Entonces por ahí lo podemos configurar basado en las diferentes interfaces o en la interfaz que tengamos por ahí. Estas ya son configuraciones un poco más varias en cuanto a cómo se está comunicando, si es una comunicación bidireccional, si es solo de agente al aplicativo o si es simplemente una configuración en donde la plataforma de administración va a generar la comunicación. Acá podemos ver el heartbeat o, ¿verdad? Qué tanto estamos monitoreando el agente para identificar si está caído o no. Entonces, por ahí lo podemos modificar. Si estamos enviando los cambios de políticas de manera inmediata o si no, si simplemente es bajo request, al igual que con los updates de los engines de malware. Y así con otras configuraciones, por ejemplo, por acá está la parte del self-protection de la gente, si queremos poner una contraseña para la desinstalación o para el desbloqueo de la gente. Los recommendation scans los podemos programar, ya sea como ustedes lo vean pertinente, para que basado en estos escaneos de recomendaciones se estén actualizando las políticas de los diferentes componentes que se basan en esas recomendaciones. Creo que con eso estaríamos. Acá esto es como un resumen de qué estamos haciendo con las políticas, si estamos aplicando políticas heredadas de la política con la que basamos esta política, valga la redundancia, y si estamos haciendo override algunas configuraciones que ya venían heredadas. Entonces, y ya una vez que veamos esto, vamos a ver las diferentes reglas que se van a ir aplicando dentro de los diferentes módulos. Entonces, esto sería con Cloud App Security. Veamos cómo corremos la parte de los recommendation scans. Entonces, lo podemos hacer de manera manual. Se van acá a Computers, les va a salir la cantidad de agentes que tengan desplegados y ustedes pueden escanear de manera manual desde acá o si ustedes lo programaron con las políticas que vimos antes, el escaneo se va a estar generando o se va a estar procesando, no sé, pongámosle una vez por día, una vez por semana, ¿verdad? Como ustedes lo vean relevante. Y acá podemos tener otras acciones como los escaneos que estuvimos viendo que se realizan manuales a partir de la plataforma de administración. Y pues podemos forzar, digamos, que se envíen las políticas a la gente para que se apliquen. Entonces, y aquí tenemos pues otras acciones que son relevantes por ahí para la parte de los agentes que tengamos desplegados por ahí. Y tenemos una pregunta, dice en la parte del módulo de firewall, ¿habrá alguna opción para que este solo esté en modo de escucha y no bloquee nada? Ya se deben aplicar reglas que sean necesarias. Sí, se podría hacer. Vamos a ver si podemos por acá. En un modo, digamos que si lo dejamos en un modo, digamos que podríamos dejarlo apagado o encendido sin hacer una inspección, digamos que sin tomar acciones de bloqueo. Y ustedes, si lo ven necesario, lo pueden hacer manual. Entonces,
La parte de las denegaciones están deshabilitadas. Podríamos hacerlo simplemente hacer las inspecciones y los logueos para no tener bloqueos, ¿verdad? Entonces, sería como la manera más segura o la manera menos, donde vamos a dar menos bloqueos, pero digamos que en sí pues vamos a perder el sentido o en sí la funcionalidad del firewall, pero igual, eso pues es basado en cómo ustedes lo vean necesario y, ¿verdad? Y tal vez si es un recurso muy crítico, pues sea pertinente. No sé si hay más consultas o comentarios, Denis, de la parte de CAS. Vamos a ver por aquí. De CAS no hay ninguna otra consulta. Lo único que nos consultan aquí es, en la parte del módulo de firewall, ¿habrá alguna opción para que este esté solo en modo escucha y no bloquee nada? Y ya en base a esto, aplicar las reglas que sean necesarias. Sí, eso fue la que estamos viendo y de hecho, para tal vez darle un poco de continuidad a la respuesta, eh, cuando nos estamos topando tal vez con un bloqueo, teníamos pues acá la visibilidad de qué es lo que estamos bloqueando, qué es lo que estamos procesando. Entonces, en caso de que ustedes se topen con esto, es importante que por acá tenemos todos los eventos de firewall y podemos irlos filtrando y podemos, digamos que llegar al punto en donde si estamos teniendo algún bloqueo, podamos identificarlo rápidamente para tomar alguna acción. Pero sí. Entonces no tenemos más consultas sobre esto. Podemos pasar a la parte de... bueno, importante. Creo que es importante con los diferentes consolas, ya sea Apex, ya sea CAS, ya sea Cloud App Security, por ahí crearnos un usuario en caso de que tengamos que ingresar o que necesitamos hacer un cambio, tener un usuario con diferentes, con accesos y con roles suficientes para tomar acciones en caso de que no podamos agendar una llamada con el cliente, simplemente el cliente nos dice, estoy teniendo problemas con tal y tal cosa, o quiero habilitar tal y tal cosa, o revisa tal y tal cosa. Tener un usuario ya listo es importante, digamos que ejecutarlo y habilitarlo para los diferentes tenants, ¿verdad? Si es para Cloud One, nos creamos el usuario acá, en Administration, Users, y acá ustedes pueden hacer la invitación. En Apex One voy a enseñarles rápidamente dónde hacer ese usuario, igual para CAS, es importante tenerlos por ahí. Entonces, si ustedes ven por acá en Account Management, User Accounts, ustedes pueden agregar un nuevo usuario y pues por acá le asignan los permisos. Una vez que ustedes llenen esto, lo envían y pues ya pueden habilitar la cuenta y ya pueden tener el acceso por ahí en caso de que requieran tomar alguna acción en el tenant y en el ambiente del cliente. Y ya para ir finalizando, queríamos hablar rápidamente la parte del DDI. Tengo que habilitar la VPN, ¿verdad? Sí, pequeño gran detalle. Listo. Bien, en cuanto a DDI, si ustedes ven el portal es bastante similar a los otros componentes. Por acá, en Network Groups y Assets, por defecto, van a ver, voy a hacer esto más grande porque si no se ve todo chiquitito. Por defecto, DDI nos va a ingresar todas las IPs privadas, ¿verdad? Por estándar que vienen, ya sea IPv4, IPv6. Técnicamente con esta política vamos a estar
analizando todo el tráfico local como trusted. Acá es importante, tal vez para tener más visibilidad, más granularidad y un poco más de orden, el tema de no solo meter los segmentos de la LAN, así como lo estamos metiendo ahorita, sino meter los segmentos de la red. Entonces, no sé, pongamos que dentro de la organización del cliente, él tiene segmentadas en diferentes VLANs, diferentes recursos y diferentes grupos de usuarios. Entonces, hacer esa segmentación y esa categorización del tráfico que vaya a pasar es importante. Y sobre todo, por ejemplo, si el cliente tiene una VLAN específica para equipo IoT, en donde digamos que hay un poco más de riesgo, podemos catalogar como dentro de esa red como un trusted. Entonces el DDI pues va a tener un comportamiento diferente para las zonas trusted y no trusted o untrusted. Entonces es importante no solo, ¿verdad? Quedarnos con esta política por defecto que nos va a incluir todo, sino pues tomarnos el tiempo de por lo menos ingresar los segmentos de red importantes y segmentarlos bajo una política, ya sea de si es una zona digamos, de confianza o si es una zona en donde podemos tener cierto riesgo, como por ejemplo, como les comentaba, una red o un segmento de red OT o IoT, o por ejemplo, el acceso de la VLAN de invitados para para un segmento de red donde van a estar usuarios terceros o invitados. Entonces, por ahí catalogarla como un trusted para, digamos que ir un poco más allá. Igual acá con los dominios, podemos agregar los dominios internos dentro de la infraestructura del cliente y así pues vamos a tener visibilidad a los dominios conocidos y registrados versus los dominios que digamos que se salen dentro de esos parámetros. Entonces en sí, al igual con los servicios que ya se van a estar generando a nivel local, podemos agregarlos y digamos que una vez que nosotros los agregamos, le estamos estableciendo cierto nivel de confianza y cierto nivel de regularidad para no catalogarlos o no estarlos viendo como un tráfico tal vez ilegítimo. O digamos que una vez que los ingresamos, ya le tenemos cierto nivel de confianza a ese tipo de tráfico y a ese tipo eh, sí, ese tipo de tráfico que podemos ver en toda la red. Por acá, la parte de monitoreo, si queremos ver y monitorear ciertos puertos y ciertas IPs, lo podemos especificar o pues podemos estar al pendiente y estar escuchando de todos los puertos y de todas las IPs, perdón, y que estén pasando a través del dispositivo. Por acá, importante la parte de si estamos habilitando, si ustedes ven por acá, Threat Detections para hacer la detección de amenazas. Dentro de la detección de amenazas tenemos ciertas características de detección y bloqueo. Entonces, pues como digamos que estas políticas van más ligadas a amenazas, tal vez no veamos interrupciones, pero digamos que es bueno contemplarlo, que tenemos políticas solo de detección y también de detección y bloqueo. Entonces, por ahí para que lo tengan en cuenta. Y podemos hacer la habilitación del Smart Feedback para pues subir y estar validando, perdón, los archivos sospechosos con Trend. Perdón. Por acá tenemos la parte de Web Reputation, así como lo vimos en los otros componentes, lo podemos habilitar por acá, en donde estamos utilizando como fuente principal el Smart Protection para pues obtener las bases de datos en donde vamos a ver los dominios, las IPs, los URLs para digamos que analizar y evaluar la reputación que tengan. Y pues podemos igual habilitar y configurar nuestros listas blancas y listas negras para dominios o URLs o IPs en específicas que creemos ya sea tenerlas siempre en una lista negra
las listas permitidas. Estas listas son las listas de detecciones que son pues bastante amplias. Entonces, ¿qué es esto? Pues vamos a ver, digamos que todos los niveles de riesgo y el nivel de confianza que podemos ver, que podemos tomar acciones con el DDI. Entonces, por defecto viene configurada para ¿verdad? Ese balance entre reducir los falsos positivos y pues bloquear las amenazas que tenemos certeza de que son amenazas. Entonces, por acá ustedes lo pueden, digamos que configurar de manera manual y hacer cambios, ¿verdad? En que si lo quieren habilitar, lo quieren deshabilitar o lo quieren dejar en su estado por defecto. Entonces, desde acá ustedes pueden ver todas las reglas y todas las, las reglas sí, que se están aplicando a nivel de malware o de otro tipo de características que veamos en la red. Entonces, por acá lo pueden ver y por acá lo pueden configurar. Entonces, si ustedes ven, es bastante amplio y pues pueden tomar acciones manuales o lo pueden dejar a como viene, digamos que de fábrica, ¿verdad? Entonces, de manera general, si ustedes ven por acá, ya acá estos system settings son configuraciones propias del appliance o en sí de la máquina virtual. Entonces, creo que no es necesario verlos. Acá en integrations vamos a ver la integración, lo que vimos en la sesión anterior, de la integración que tenemos con Vision One y con otros componentes de Trend o con terceros, como la parte de autenticación, syslogs, para exportar indicadores de compromiso o, digamos, metadata importante, ya sea con nuestro firewall o con otro componente que pueda consumir este tipo de recursos. Entonces, por acá ustedes pueden hacer las integraciones con terceros. Creo que con DDI esto sería. Denis, no sé si tienes alguna consulta por ahí pendiente o algún comentario. Y si no, te paso el micrófono para que hagamos la parte de los tickets. No, súper bien, excelente. Gracias, viejo Diego. Vaya, preguntas no hay, ¿verdad? Preguntas no hay. Creo que estamos bien en esa parte. Por ahí les compartí también por el chat todo este tema que les mencionaba justamente de los tickets, para que por favor lo tengan en cuenta a la hora de crear los casos de soporte, ¿verdad? Siempre es importante que tomen en cuenta las definiciones de los niveles de prioridad. Por ahí ya tienen el documento para que pueda ser descargado y adicionalmente también les hicimos llegar un link para que se registren siempre a la parte de success.3micro para que también ahí puedan ustedes proactivamente consultar cualquier información que requieran, productos, pues por ejemplo, ver algún tema técnico, ¿sí? Y de ahí también van a poder descargar todos los instructivos para los paquetes de diagnóstico, para desinstalación del Apex, ¿sí? Finalmente van a tener todo acceso a toda la información que requieren. Entonces, por ahí, equipos, se los dejamos para que por favor lo tengan en cuenta. Vaya, creo que eso sería más bien hasta el momento. Gracias a todos por estar con nosotros en esta serie de webinars que hicimos en todo este mes. Súper agradecidos por la atención de todos. Espero que haya sido de bastante agrado, que haya sido de bastante ayuda a nivel de la plataforma, que puedan aprender, que puedan ver todos estos temas que constantemente vamos a estar viendo como preventas. Así que, pues, muy agradecido con todos ustedes. Vamos a estar nuevamente contactándolos para la última parte que vamos a tener con todos los equipos preventa de los diferentes canales para que hagamos el roleplay para saber cómo ustedes están enfrentando a los clientes. Así que, nuevamente, muy agradecidos por el espacio, por el tiempo y cualquier duda o consulta, pues vamos a estar a la orden. Por ahí, Diego, nada más sería consultarte cómo va a ser el tema del link de estas grabaciones, si las van a hacer llegar, cómo las van a hacer llegar, si es por correo o cómo los van a enviar. Sí, señor. Listo, Denis. Con las grabaciones, no sé si ustedes han notado que les ha llegado un correo ya de agradecimiento donde se incluye el URL. Sería cuando, normalmente creo que para el lunes o para el viernes estaríamos teniendo por ahí el enlace. Igual con las presentaciones, por ahí las adjuntamos. Igual creo que sería bueno tal vez enviar ya un correo como final en donde les compartimos todas las presentaciones, ya digamos todas juntas, para que tengan esos recursos disponibles por ahí. Y entonces vamos a validarlo y
y hacemos ese envío de esos recursos para todos los participantes que nos estuvieron ahí acompañando a lo largo de los diferentes webinars, ¿verdad? Como Perfecto. mencionaba Denis. Y también para Ujú. aprovechar, para todos ustedes, equipo, que pueden también utilizar el recurso de Diego para cualquier duda, para cualquier consulta. Diego, a pesar de que, bueno, está en distribución, pues también es un brazo extendido de nosotros como 3 Micro. Entonces, si también lo requieren para llevarlo a una prueba de concepto, para una demo, para un assessment, coordinen con él previamente con agenda y que también lo puedan utilizar para que puedan, pues, aprovechar este recurso, ¿verdad? Que sea una extensión de sus equipos preventa, también lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Yo sé que Diego va a estar en toda la disponibilidad como distribución a poder ayudarles en cualquier proceso técnico que requieran, extendido a nosotros como fábrica. A veces puede ser que con agendas, tiempo, pues no logremos cuadrar, pero junto con Diego podemos también tener un apoyo más rápido con respecto a cualquier ayuda técnica, ¿vale? Entonces, también refrescarles esa parte. Y bueno, creo que eso sería por el momento. Entonces, muy agradecido con todos ustedes y estamos a sus órdenes, ¿vale? Listo, Denis, muchísimas gracias. Y sí, completa disposición para cualquier apoyo que requieran, tanto de mi parte como de Lady, desde el lado comercial, estamos ahí súper disponibles. Como decía Denis, POCs, para demos, para sizing, toda esa parte les podemos brindar apoyo desde LOL. Entonces, ahí quedamos a la orden. Muchísimas gracias por la participación que tuvimos no solo hoy, sino a lo largo de las diferentes sesiones. Esperamos que haya sido mucho provecho y estamos ahí al pendiente, ¿verdad? De las próximas sesiones que vamos a estar haciendo con esas visitas, ¿verdad, Denis? Entonces, muchísimas gracias y fue un gusto. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.